Hola para todos y todas. Estoy aquí realizando y explicando unos ejercicios relacionados al equilibrio químico únicamente con ácidos y bases. Resalto que el tema de equilibrio químico es muy extenso y pues la idea es continuar explicando pero por el momento en este video vamos a enfatizarnos en unos ejercicios utilizando la constante de disociación de los ácidos para determinar las concentraciones en el equilibrio. Antes de entrar a explicar este ejercicio, es importante resaltar que hay constantes de equilibrio altas y hay constantes de equilibrio muy bajitas. Estas constantes de equilibrio bajitas siempre se relacionan con ácidos débiles o bases débiles. Constantes de disociación de un ácido débil o las constantes de disociación de un ácido débil. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí nos están dando un ácido hipocloroso de una constante de disociación de 3,5 por 10 a la menos 8. Eso es una constante muy bajita. Cuando la constante es alta, es grande, como en los ejercicios anteriores, que expliqué dos ejercicios, que recuerdo muy bien que para el amoníaco era de 0,28 aproximadamente, ¿cierto? Una constante, y para la expresión de A, B, C y D nos dieron de 0,30. Esta la calculamos y a partir de esta constante determinamos concentraciones. Entonces enfaticémonos únicamente en las constantes. Estas constantes son altas comparadas con esta. Cuando las constantes son altas, ahí vamos a utilizar siempre la ecuación cuadrática, tal cual como expliqué el ejercicio anterior. Aquí vamos a utilizar la expresión cuadrática, pero podremos resumir muchísimos pasos porque esta constante es muy bajita. Ya les explico por qué. Entonces, casi siempre, y es como un tip, se relaciona que las constantes altas se relacionan con electrolitos fuertes o bases fuertes, sales y demás. Aquí hablamos, cuando hay una constante muy bajita, hablamos de bases débiles, ácidos débiles, para este caso. Entonces vamos a determinar lo que nos pide el ejercicio y ¿qué nos pide? Calcule la concentración de las especies presentes en la disociación de este ácido hipocloroso en agua de 0,1 molar cuando el valor de la constante de acidez para este ácido es de 3,5 por 10 a la menos 8. Nos piden también calcular el pH de esta solución. Todo esto en el equilibrio. Equilibrio. ¿Listo? Especies presentes ya en el equilibrio y pH de la solución en equilibrio. Entonces vamos a ver esta reacción que es la disociación del ácido hipocloroso en agua. Entonces tenemos el ácido hipocloroso en agua, nos dan sus correspondientes catión y anión, sus correspondientes iones. De ahí vamos a pasar a ver qué nos da el ejercicio, cómo vemos la reacción. Entonces, inicialmente, ¿qué tenemos? Inicialmente tenemos 0,1 molar, que es la concentración del ácido hipocloroso. No tenemos absolutamente nada más. Ahí este ácido no ha entrado en contacto con el agua y por ende no se ha disociado. Entonces por eso no hay nada de hidrogenión y no hay nada de este anión. No hay nada de estas especies. Aquí el cambio, ¿qué es? El cambio ya, este ácido entró en contacto con el agua y al entrar en contacto con el agua, pues hay un consumo. Hay un consumo de algo de este 0,1 molar, como en el ejercicio pasado que vimos que al restar hubo un cambio de las concentraciones. Entonces, aquí siempre va a haber un cambio, o sea, una resta, porque va a haber un consumo de este reactivo porque se va a disociar en sus especies con agua.
Y aquí pues ya van a aparecer, cuando el ácido entre en contacto con el agua, van a aparecer estas especies disociadas y aquí van a darse cuenta que vamos a tener una concentración para estas especies en el equilibrio. Entonces, en el equilibrio, ¿qué tendríamos? La concentración inicial menos el cambio, o sea, menos el consumo que el ácido hipoclorito va a tener cuando entra en contacto con el agua y al disociarse. Y en el equilibrio vamos a tener las concentraciones de esta especie y esta especie. Y eso es lo que vamos a determinar. Entonces, ¿qué tenemos de esta especie? 0,1 menos X en el equilibrio. En el equilibrio tenemos X para el hidrogenión y X para el anión, para este anión. Entonces, la constante de disociación, aquí debería haber puesto una A, perdón, la constante de acidez para esta especie es concentración de productos sobre concentración de reactivos. Aquí reemplazamos cada una de las designaciones aquí. La constante de acidez es 3,5 por 10 a la menos 8. ¿Quién es H? X. Aquí ya lo reemplazamos, perdón. ¿Quién es H? Pues X. ¿Quién es ClO menos? Pues X. ¿Y quién es HClO? Pues 0,1X, que lo reemplazamos aquí. Multiplicamos X por X, me da X al cuadrado. Y como la constante es muy pequeñita, esta X se puede despreciar. Y este 0,1 pasa a multiplicar a la constante de acidez. ¿Cómo? Entonces aquí vuelvo y retomo. Entonces aquí la X se desprecia porque la constante de acidez es muy chiquita. Entonces 0,1 pasa a multiplicar. Entonces 0,1 por 3,5 por 10 a la menos 8 es igual a X al cuadrado. X al cuadrado, para poder quitar este X al cuadrado, aquí multiplicamos 0,1 por 3,5 por 10 a la menos 8, me da 3,5 por 10 a la menos 9. Ahora sí, para quitar este cuadrado de la X, pues únicamente sacamos raíz cuadrada de esta multiplicación, del número resultante de la multiplicación, y ahí nos da 5,91 por 10 a la menos 5. Entonces, ¿qué teníamos en el equilibrio? 0,1 menos X, teníamos X y X para cada una de las especies. Aquí, entonces, ¿qué tendríamos? Para esta especie sería 0,1 menos X. ¿Quién es X? Pues el valor que determinamos, y esto me da 0,099. Esta es la concentración de esta especie en el equilibrio. Ahora, ¿qué tendremos de hidrógeno? Pues ¿quién es X? Este. ¿Y quién es ClO menos? Pues este. Entonces, en el equilibrio tenemos presente esta cantidad de hidrógeno y esta cantidad de esta especie. Esto es molaridad. Ahora vamos a ver la parte B, que es el calcular el pH de la solución en el equilibrio. Entonces, trabajamos con esta ecuación, que es pH menos logaritmo de hidrogeniones, la concentración de hidrogeniones. Y aquí vamos únicamente a reemplazar esto. Porque pH pues nos mide, la escala de pH es la cantidad de hidrogeniones que tengamos en la solución. Entonces pues aquí únicamente vamos a reemplazar con la X del hidrogenión. Entonces aquí sería pH de 4,22. Entonces efectivamente es un ácido débil, porque si fuera un ácido fuerte, pues el pH sería más o menos de 1 a 2. Cada vez que el pH va perdiendo su el ácido va perdiendo su fortaleza, el pH de este va siendo mucho más alto, ¿no? Llegando casi a la neutralidad. Este sería el ejemplo, este ejercicio práctico. Aquí voy a hacer este. Este es otro. Aquí dice, cálculo de pH y pOH de una solución de ácido acético de 1, por 10 a la menos 3 molar y me da la constante de disociación. Entonces la constante de disociación del ácido acético es de 1,75 por 10 a la menos 5.
¿Dónde se pueden obtener estas constantes y estos valores? Estas constantes siempre nos los dan en el ejercicio, o si no les dan, si el ejercicio no lo da, en los libros de química analítica siempre en la parte final del libro aparecen todas las tablas con todas las constantes de acidez, basicidad, producto iónico del agua, producto de solubilidad, producto de redox, y todas las constantes en una tabla aparecen, entonces también las podemos tomar de allí. Entonces nos pide calcular pH y pOH, pero para calcular pH y pOH tenemos que calcular las concentraciones en el equilibrio de este ácido acético al disociarse con agua. Entonces el ácido acético entra en contacto con el agua, se disocia en iones hidrogenión y iones acetato. Aquí nuevamente vemos el inicio que teníamos inicialmente, pues esta concentración antes de entrar en contacto con el agua. O sea, aquí imaginemos que el ácido acético está solito en un vaso normal y ahí ya después, como está solito en un vaso, pues no tenemos nada de hidrogenión ni de acetato. Por eso 0,0. Ahora, después de que el ácido acético le adicionemos agua, ahí ya esta reacción me va a producir una disociación. Y al producirme la disociación, pues va a haber un consumo de este ácido y una producción de estos productos, del hidrogenión y del ácido del acetato, ion acetato. Entonces, en el equilibrio que encontraríamos 1 por 10 a la menos 3, que es la concentración, menos lo consumido, y las concentraciones que se producen de estas especies. Aquí nuevamente pongo lo que tenemos en el equilibrio. Y aquí pues la expresión de la constante de acidez, perdón, siempre se me olvida, la constante de acidez, que es productos, concentración de productos sobre concentración de reactivos. Aquí tenemos, reemplazamos la constante de acidez, que es 1.75 por 10 a la menos 5. Aquí reemplazamos valores, quién es hidrogenión, X, quién es acetato, X. Nuevamente, como en el ejercicio pasado, pues reemplazamos los valores en el equilibrio en esta expresión. Y aquí x por x al cuadrado, recordemos que se desprecia esta x y este valor pasa a multiplicar con la constante. Aquí nuevamente lo tenemos. Y aquí ya pasamos a multiplicar 1 por 10 a la menos 3 por 1.75 por 10 a la menos 5 me da 1.75 por 10 a la menos 8. Ahí para sacar este cuadrado, pues ahora sacamos raíz cuadrada y este valor nos da 1,32 por 10 a la menos 4, es un valor muy pequeñito, pero igual vamos a determinar. La concentración en el equilibrio del ácido acético sería, para este caso, sería 1 por 10 a la menos 3 menos x, ¿y quién es x? Este valor, ¿no? Entonces, aquí sería 1 por 10 a la menos 3 menos 1,32 por 10 a la menos 4 me da 8,67 por 10 a la menos 4 molar, que es la concentración del ácido acético en el equilibrio. Antes era de 1 por 10 a la menos 3, ahora es de 8,67 por 10 a la menos 4. Hubo un consumo, poco consumo, pero hubo. Aquí ahora la concentración de los productos, en este caso el hidrogenión, es de 1,32 por 10 a la menos 4 y del ion acetato es de 1,32 por 10 a la menos 4. Recuerden que estas concentraciones son lo que se formó, ¿no? Esto es en molaridad y en molaridad. Entonces recordemos que de dónde sacamos estos valores, pues de X. ¿Quién es X? Pues este valor que fue el que determinamos. Ahora nos piden determinar pH y pOH de la solución. Entonces, volvemos a utilizar la ecuación de pH igual a menos logaritmo de concentración de hidrogeniones. Reemplazamos quién es hidrogenión, pues 1.32 por 10 a la menos 4, reemplazamos el valor acá. Y ahí sacamos pues el pH. El pH es un ácido débil, el pH es 3.87. Con este pH vamos a determinar el pOH. Entonces,
Utilizamos esta ecuación de pH más pOH es igual a 14. Aquí despejamos pOH, entonces sería 14 menos pH. Ya tenemos pH, que es este valor, y únicamente reemplazamos. pOH es igual a 14 menos 3,87 y esto me da un pH de 10,12. Entonces esta sería la explicación para para la utilización de la constante de acidez determinando la constante de equilibrio en ácidos. Recuerden que cuando la constante es muy pequeñita se puede despreciar esta x y ahí ya no se utilizaría para este caso la ecuación cuadrática como expliqué en el video anterior. Muchas gracias por su atención.